Hola amigos de Menzig, hoy entrevistamos a Modesto García, creador de dos hilos que han causado un revuelo estos últimos meses tremendo. El último de ellos, el de Red Monkey, terminó el 26 de agosto. ¿Y cómo has vivido estos días hasta entonces? Pues ha sido una locura, la verdad, porque ha sido un éxito que no nos esperábamos tanto éxito, además tan rápido. Empezamos el lunes y enseguida se viralizó muchísimo, ha sido súper interesante además porque los hilos de Twitter lo que le pasa es que a los autores tenemos que estar todo el rato pendientes de las respuestas que va generando para, en función a ello, ir modificando la historia y reescribiendo los tweets, porque en concreto era un hilo de Twitter muy interactivo, entonces pedíamos a los usuarios que participaran, que averiguaran acertijos y tal. Entonces ha sido muy cansado para nosotros también, porque hemos estado ahí apagando fuego, reescribiendo historia y tal, pero súper interesante, súper felices por la acogida que ha tenido, la gente súper contenta con la interactividad que le suponía el hilo y nada, muy agotado porque hemos terminado después de 7 días agotadores, pero muy bien, y además no han sido solo 7 días, sino que han sido 2 meses previos de trabajo, que han sido mucho curro para asegurarnos de que todo estuviera bien, de que todo fuera coherente, las pantallazos del móvil, que fueran a la hora exacta en la que se publicaban. En fin, muchísimos detalles que teníamos que atar todo perfectamente, porque además sabíamos que con tanta repercusión la gente iba a ir a pillar, a averiguar, Entonces, muy bien, pero muy cansado. Tanto tú como Manuel Bartual, el otro creador del hilo, ¿esperabais esta aceptación? Porque es complicado repetir el éxito. Claro, y cuando haces una cosa de estas tienes cero garantía de que esto vaya a salir bien. Tú lo haces un poco, es una apuesta ciega. Entonces lo que nosotros intentamos era, ok, vamos a intentar buscar la fórmula, la receta perfecta para que estos 2 meses y esta inversión de tiempo y de dinero no se vaya a la mierda. Entonces dijimos, venga, pues vamos a pensar cómo seguro que se viraliza tal. Entonces empezamos a pensar, pues un primer tweet que sea muy enganchante, que sea muy impactante, luego mantener la intriga, jugar con la ambigüedad de que no se sabe si es real o es ficticio. Eso pensamos que es fundamental en Twitter, porque Twitter al final es un formato de microblogging en el que la gente viene a contar realidades, opinión, y si tú le dices que le vas a contar una ficción, no entra bien, es como que a la gente no le apetece y pasa. Sin embargo, si le engañas un poco al principio y le haces pensar que eso puede estar pasando, se interesa y luego ya se engancha, aunque sepa que es ficción, porque ya queda muy claro cuando vas leyendo la historia, ya está enganchado y quiere saber cómo termina y al final está leyendo una ficción en Twitter, que es lo que queríamos. Aún así ha habido gente que se lo ha creído, ¿eh? Sí, o sea, la gente, esto siempre pasa, ¿no? Por muy exageradamente que lo pintes todo, la gente sigue creyendo que hay un pequeño porcentaje que incluso termina el hilo, se descubre quién había detrás y siguen pensando, te siguen llegando mensajes de ¿estás bien? ¿Esto es real? Estoy preocupado por ti y tal. Entonces es muy gracioso, pero bueno, a mediados del hilo ya se sabe más o menos, cuando se pone todo muy peliculero, se sabe que es ficción, ¿no? Llega ella, se mete en un maletero, la llevan a un centro de la NASA, o sea, es como totalmente una locura. Bueno, esperemos que no haya nadie viéndolo por la mitad porque estamos haciendo un spoiler. No tanto, Red Monkey, ¿cómo surge? Te lo propone Manuel Bartual, ¿no? Sí, yo a Manuel le conozco en la Feria del Hilo, que él era jurado y me dio el primer premio, entonces me llamó a los 2 días y me propuso la idea de hacer un hilo conjunto. Al principio pensábamos hacer un crossover, es decir, con su perfil y el mío del detective este del asesinato, hacer una especie de, no sé, como si él hiciera una trama y yo le descubriera que ¿no? algo ahí, un tipo de novela negra también, pero de repente dijimos que no, que era mucho mejor hacer otra vez la misma fórmula que había hecho yo de usar un perfil anónimo, pues, usar un seudónimo y engañar un poco a la gente también de quién es esta persona es real, le está pasando esto, porque si lo hacíamos con nuestros perfiles de siempre la gente ya estaba curtida y decía, no, esto no la quieren meter otra vez doblada, entonces nada, decidimos que lo mejor era hacerlo anónimo y aunque era más riesgo porque era un perfil que tenía nada, 170 seguidores, nos lo regaló un amigo, bueno, decidimos hacerlo así y ha funcionado, es la fórmula. ¿Y por qué un mono rojo? Pues empezamos a hacer el imaginario del hilo, fue un poco surgiendo poco a poco. Necesitamos un equipo de hackers y por alguna razón surgió la idea, no me acuerdo ahora por qué surgió la idea de un mono. Luego lo de Red Monkey es muy interesante porque a mí me gusta mucho porque red es red de la red, del internet. ¿No? Entonces enseguida era como, estás. Yo no lo había cogido. Claro, no, si nadie lo ha cogido, pero a mí me encantaba, era como, claro, la Red Monkey, era un red mono rojo, me gustaba mucho el imaginario del mono rojo, el hecho de tener máscaras que eran muy siniestras y tal. Y ahí se fue todo. Es que con Manuel he trabajado muy bien porque fluía todo muy bien. Era como que él daba una idea, yo otra, y él le gustaba, a mí me gustaba la suya, y iban todo como surgiendo súper fluido. ¿Os ha ayudado Twitter? ¿Ha participado de alguna forma? No, es que tampoco queríamos avisar a muchas marcas porque no queríamos que hubiera
como un interés comercial detrás muy evidente. Es decir, nosotros queríamos a alguien que nos ayudara y es verdad, por eso fuimos a hablar con Samsung, pero no queríamos tampoco hablar con muchas marcas porque queríamos que fuera todo muy orgánico, muy personal. Entonces, bueno, decidimos a Samsung un poco por el tema de los móviles y que pensamos que era la mejor marca que podía colaborar un poco con nosotros y al final se unió a esto con nosotros. Hubo gente que incluso en una de las pistas del móvil acudió a un sitio concreto por la medianoche. Sí, eso fue muy... ¿Cómo os sentís? ¿Estabais en casa vosotros, supongo? ¿No, claro. ¿No fuisteis? No, estuve tentado a ir, pero al final no. O sea, claro, nosotros no esperábamos que nadie fuera. Bueno, cuando creábamos el hilo dijimos, bueno, aquí, ¿te imaginas toda la gente? Jiji, jaja, no sé qué. Y cuando llegó el momento, ya estábamos un poco avecinándonos. Era en plan, claro, esto está teniendo mucho éxito, yo creo que la gente puede que vaya, ¿eh? Y él en plan, joder, es verdad, no sé qué. Y yo decía, ¿voy o no? Y por lo menos veo aquello y tal. Claro. Pero al final no, y menos mal porque además tuvimos que reescribir un poco los tweets en función a la gente que había ido, ¿no? Nosotros no sabíamos cuánta gente iba a ir, qué iban a ver. Entonces era en plan, Manuel y yo reescribiendo en función a lo que la gente nos iba diciendo. Y fue increíble, o sea, para nosotros el hecho de que casi 60 personas se movilicen a un parque porque están intrigados por tu historia, nos parece un éxito ya brutal y además el segundo día del comienzo del hilo, es que fue increíble. Es tremendo. Con tu primer hilo también tuviste mucha repercusión, El asesinato. ¿Cómo te surge esa idea? Pues esa idea, básicamente lo que quería era hacer algo diferente a lo que había hecho Bartual, porque yo quería... sí, a volver a hacer un poco la fórmula de Bartual, pero es verdad que a Manuel habían imitado mucho. Era como que desde que hizo su hilo, mucha gente seguía haciendo hilos de me han pasado cosas raras, no sé qué está pasando, y así generaban la intriga. Y yo quería hacer algo como muy distinto, otro tipo de género. Y se me ocurrió una idea que tenía ahí en la cabeza hace tiempo, que era la idea de... Como en redes sociales somos todos tan cotillas y estamos viendo, averiguamos muy fácil quién es alguien que hemos visto esa noche en la discoteca o averiguamos cosas. Tenía ahí una idea de averiguar algo que la policía no ha visto a través de una foto, ¿no? Y se me quedó ahí en la cabeza hace años, un par de años, y cuando vi lo de la Feria del Hilo se me hizo como la conexión y dije, joder, sería muy buena idea traer esa idea a un hilo de Twitter. Y fluyó bastante solo, bueno, tardé 10 días en redactarlo, pero bastante full time y ya está. Y luego, vamos, no me esperaba el éxito. De hecho, yo iba a publicarlo con mi perfil personal y como estaba un poco inseguro porque pensaba que era muy largo, muy engorroso, que no se entendía bien, yo había perdido la perspectiva porque llevaba 10 días trabajando en ello y ya no sabía si era bueno, si era malo. Y dije, bueno, pues lo publico desde un perfil anónimo y al final le vino muy bien porque el perfil anónimo le dio más misterio, más suspense. La gente pensaba que era real. Si lo hubiera publicado yo, que estoy todo el día publicando chorradas, la gente hubiera dicho, bueno, otra chorrada más de moda. Entonces, nada. Y esa cuenta, la de Plot Tweet, tiene ahora mismo más seguidores que la tuya, la original. ¿Eso te molesta o son gajes del oficio? No, pero son 30.000 seguidores que están ahí que no sé si volveré a publicar con esa cuenta, pero bueno, no, lo entiendo, que son gente que se enganchó al hilo y la siguió. Pero de hecho es muy gracioso porque siguieron también a las otras cuentas porque en ese hilo confluyen muchas cuentas distintas que creé y hay una del chico que se muere, que se suicida, bueno, que lo asesinan en el hilo y la gente lo sigue, ¿sabes? No sé por qué, no sé si va a resucitar o qué, pero... Desde que se hizo viral tu hilo, ¿te ha cambiado un poco la vida? ¿Laboralmente te han abierto puertas? O... Sí, claro, yo venía de ser diseñador gráfico, pero es verdad que hacía mucho tiempo que venía generando contenido en redes sociales, aunque sobre todo a título personal, y también con un blog que tengo sobre diseño de marcas, en el que creaba artículos, los dinamizaba en redes, tal. Pero sí, siempre tenía mi trabajo de 8 horas de diseño gráfico y tal, pero claro, ya una vez con el hilo, el éxito que tuvo el hilo, me empezaron a surgir muchas oportunidades para crear contenido para marcas, para hacer historias, entonces decidí que además descubrí que me encantaba todo ese tema y digamos que ya me he establecido como freelance y me dedico a este tipo de cosas, entre ellas hilos de Twitter y eso, y colaborar con marcas en hacer cosas interesantes para sus redes sociales, etc. ¿Crees que ahora mismo no sé, pero creo que se podrá vivir de crear ese tipo de hilos de Twitter? No, hilos de Twitter no creo, pero porque hilos de Twitter al final es un formato que se quema bastante rápido, la gente se curte enseguida y es que Twitter no está pensado para hacer ficción, entonces hay que hacerlo de manera muy comedida, muy puntual, muy cuidada y con una pequeña ambigüedad de si es real o falso, ¿no? Y entonces, no, se puede hacer de vez en cuando, pero no es una... O sea, yo no le puedo prometer a un cliente que le voy a conseguir la viralidad que he conseguido con RedMonkey mañana, porque la gente no va a responder igual. Pero yo creo que Twitter es un formato más que a mí me ha permitido contar una historia ahí,
yo quiero contar historias, a lo mejor la próxima no es en Twitter, ¿no? A lo mejor es, no sé, en Instagram, o es un libro, o es un cómic, o es un, no sé, un cortometraje, da igual. A mí me gusta escribir historias, contar cosas. En esta ocasión fue Twitter, pero no creo que sea un formato tan explotable como para vivir de ello. Dices eso, pero tanto Manuel como tú habéis creado un nuevo género, por así decirlo, que es la literatura, que así lo habéis llamado vosotros. ¿Habéis creado las novelas del futuro? Porque sois unos eruditos ya del tema. A ver, creo que sí que hay un formato ahí muy novedoso, que estamos sabiendo apropiarnos muy bien, pero tampoco diría que es novela y literatura, como se suele decir mucho. Yo creo que es una mezcla al final de muchos formatos, porque viene a ser un poco cine también, un poco también novela gráfica. Yo creo que hay una mezcla ahí muy curiosa de muchos formatos y no me gusta... Es verdad que el término literatura es muy rotundo y muy interesante, pero parece como si fuera literatura en Twitter, y realmente yo creo que es más que literatura, es entretenimiento, cine, visual, un poco de literatura también. Pero bueno, yo creo que es una cosa transmedia de muchos tipos de formato. Y sí, está ahí el formato de esta tuiteratura, pero ya te digo, Twitter no está hecho para que la tuiteratura sea su gran, ¿no? su gran escenario, sino que se puede aprovechar, pero ya te digo, de manera muy puntual y con cuidado, de manera un poco con cuidado, un poco medida, no se puede explotar tanto, es un formato que se quema. Bueno, para que luego digan que los millennials no hacemos cosas, ¿no? Porque ¿no te molesta que nos digan que no valemos para nada o que estamos muy parados? Supongo, no sé. También, claro, los millennials estamos haciendo cosas que los de otras generaciones a lo mejor no entienden o no saben valorar. A nosotros nos han criticado mucho por pensar que hacemos literatura en Twitter y de manera peyorativa nos lo han dicho, en plan, vais de literatos y tal. Nosotros no pretendemos ser literatos ni nada, estamos aprovechando nuevos formatos y nuevas maneras de contar historias. No me considero novelista ni nada de eso. Bueno, he usado un formato más, en vez de hacer un cortometraje o de escribir un guión para una serie, lo he hecho ahí. Sí, que no lo entiendas o que no sepas valorar, ya, bueno, creo que es problema de percepción de ellos como generación. Bueno, el formato es Twitter. ¿Qué opinas de la red social? Porque a ti te ha dado mucho, es verdad. A mí me encanta, es mi red social favorita, es donde más tiempo invierto diariamente y yo creo que por eso también en parte es por lo que he sabido manejarla para crear un hilo. Es decir, si yo no hubiera estado horas y horas diariamente en Twitter, no habría sabido cómo tenía que haber funcionado un hilo en Twitter. Lo uso para muchas cosas, lo uso para entretenerme, lo uso para aprender, lo uso para informarme. Yo creo que es perfecto porque al final tiene ese compendio de todas esas cosas, ¿no? Yo creo que en Instagram me entretengo, pero ni me informan ni aprendo. En Facebook, bueno, un poco igual. Y sin embargo Twitter tiene un punto más divulgativo, más informativo. Y luego hay tanto humor y tanta creatividad en Twitter que ya es como el cierre perfecto, ¿no? A mí es la red social más chula que hay. Es verdad que también hay muchas fábricas de odio, es verdad, es un poco por lo que se critica a la red social. Yo creo que también tienes que saber a quién sigues, un poco configurarte un timeline interesante y bueno, y aprender que eso existe, que el odio, los haters están ahí, que es una manera de que la gente tiene de volcar sus frustraciones y que simplemente sabiendo que existe y sabiendo cómo funciona, intentar hacer un ejercicio mental de que no te afecte y intentar llevarlo de la mejor manera posible. Yo creo que Twitter, bien llevado, con un timeline interesante, siguiendo gente interesante y no entrando en polémicas absurdas ni alimentando a los trolls, es perfecto, vamos. Hablabas de humor y tú eres un apasionado de los memes. Sí, es lo que más hago, vamos, de hecho, en mi cuenta personal. En cuanto te siguen, la gente lo puede ver, ¿eh? Total. Sí, a mí me encanta el humor. Bueno, si la gente me conociera en mi día a día, lo entendería. Yo soy una persona muy cachonda, me viene de familia además. Entonces, joder, cuando descubrí que Internet, digamos, que te permitía dar rienda suelta a esa creatividad de esa forma, a ese humor de esa forma, me enganché, o sea, me parecía brutal el hecho de coger un clip de un programa de televisión que haya salido, que es gracioso, y usarlo para explicar situaciones de tu día a día. Me parecía brillante y me reía un montón y entonces decidí meterme un poco en el juego y ya lo que hago es crear memes yo propios, descargarme vídeos, cambiarle la voz y al final es una manera más de manejar tu creatividad, ¿no? Para el humor también. Twitter e Internet han cambiado todo lo del humor, ha cambiado todo. Sí, hay diferentes lenguajes, diferentes maneras de generar bromas, chistes. Yo creo que hay una... O sea, yo creo que es uno de los usos más chulos que tiene Internet, que es
esa creatividad humorística conjunta en la que nos vamos retroalimentando y vamos haciendo de los memes ya casi obras de cultura pop. Hay vídeos que ya son míticos, Sí, a mí me sí, encanta, sí. me parece genial. Aunque es verdad que hay mucha gente que también se queja en cuanto a los límites del humor, es verdad que es un tema ahora que está muy a la orden del día. Tema complicado, sí. Bueno, yo creo que lo que pasa es que con las redes sociales se le está dando voz a colectivos que antes estaban oprimidos y en cierto modo entiendo que haya ciertas voces que se alcen en contra de determinado tipo de bromas. Pero sí, no hay que perder de vista que la libertad de expresión, pero yo creo que no se trata de un tema de ni blancos ni de negros. No podemos decir libertad de expresión absoluta ni ofendernos por todo. Pero hay que valorar, si tienes un altavoz, si eres una personalidad pública, no debes hacer determinados tipos de chistes. Bueno, puedes hacerlo, eres libre, es libertad de expresión, pero tienes que tener en cuenta que también la libertad de expresión supone que alguien te diga que está siendo racista o que está siendo homófobo o lo que sea. Entonces es un nuevo escenario en el que las voces que estaban silenciadas están ahora, pueden hablar, y en el que las personas que antes tenían altavoz ahora tienen un altavoz mucho más grande. Un nuevo escenario que hay que saber manejar y que poco a poco lo iremos aprendiendo. Es que Internet es todo tan nuevo que tenemos todavía que educarnos y ver cómo afrontarlo. Volviendo a Twitter un poco, hay mucha gente que dice que está de capa caída, pero tú no opinas lo mismo, ¿no? Yo creo que está como despegando un poco, ¿no? Es que yo creo que llegué en la época en la que estaba de capa caída, entonces para mí ahora está mejor casi, que cada vez se habla más de Twitter, y yo no sé si por el tema de los hilos y tal que se van haciendo virales, no solo los nuestros, sino también los que no son de ficción. Hay muchos hilos muy graciosos que se han hecho virales, no sé, una pareja que estaba enamorando en un avión de verdad y lo estaban grabando desde atrás, ¿no? Cosas que no son ficción pero que también son muy virales, y no sé si por eso y tal, pero yo siempre veo Twitter que está presente en los medios, que está presente en otras redes sociales también, hacen mucha referencia a Twitter. No te sabría decir, no sé datos, la verdad, pero yo creo que sigue ahí, sigue. Tu percepción es encendido, buena. sigue, vamos, Sí. sí, funcionando, sigue. Así que... Aparte de creador de contenidos, eres diseñador gráfico también. ¿Cómo ves ese mundillo, la relación con las marcas? Bueno, yo creo que el diseño gráfico es un mundo muy interesante. A mí lo que me ha servido mucho es porque tener una visión de diseñador gráfico me ha permitido aplicarla a la creación de contenido. Entonces, por ejemplo, yo creo que Manuel Ortual también es diseñador gráfico. Entonces yo creo que el hecho de que los dos seamos diseñadores gráficos ha permitido que hacer hilos como este, o como el del asesinato, o como el primero de Bartual de las vacaciones, porque yo creo que al final, como es un compendio de eso, visual, cortometraje, novela gráfica, literatura, teníamos esa ventaja. Sabíamos manejar Photoshop para modificar las caras, sabíamos usar vídeo, edición de vídeo. Entonces, pues eso, yo creo que el diseño gráfico al final te da una ventaja competitiva en este mundo de redes sociales muy, muy interesante, y invito a todo el mundo a que aprenda un poquito de Photoshop y un poco de edición de vídeo y tal, fundamental para hoy en día. De todos modos, es verdad que ahora has dejado un poco ese apartado de lado, el diseño gráfico, y estás ahora más de creador de contenidos. ¿Cuáles son tus proyectos ahora? O sea, profesionalmente sí he dejado el diseño gráfico, ya estaba, o sea, ya venía un poco dejándolo a propósito porque estaba un poco quemado, pero sigo pensando que es una profesión súper bonita y tal. Pero bueno, me estaba encantando mucho más, me estaba gustando mucho más el tema de crear artículos en redes, moverlos, ver cómo la gente reaccionaba, generar memes, tal, y me estaba dando cuenta de las posibilidades profesionales que tenían las redes sociales. Entonces ahora, a través de los hilos que me he proyectado mucho un poco esta parte mía, esta marca personal, me han salido muchas oportunidades laborales en ese sentido. Entonces hay marcas que me piden cómo pueden contar ciertas historias en Twitter, qué contenido pueden generar para que su marca sea más querida, caiga mejor, tal. Entonces, bueno, pues ahí estoy de freelance, colaborando con estas marcas e intentando generar contenido interesante y viral. ¿Proyectos futuros tienes? ¿Algo así a pues, medio plazo? Me han encargado de escribir un libro, pero es algo que no me había planteado nunca hacer, por lo menos tan pronto. Entonces no sé si seré capaz, yo espero que sí, tengo ideas y me gustaría meterles manos, pero también es una cosa que hay que dedicarle tanto tiempo que lo quiero hacer muy bien, con una idea muy buena, y ponerme manos a la obra. La verdad es que me hace mucha ilusión, sí. A ver qué tal. A toda la gente que quiere escribir algún hilo, que quiere presentarse a la próxima Feria del Hilo, ¿tienes algo que decirles, algún consejo? Que no infravaloren lo que es un hilo de Twitter. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que mucha gente pensaba que era tuitear y ya está. Hay mucha gente que está tuiteando, tampoco es tan importante. Realmente han sido 2 meses de mucho curro, entonces lo que sí que les diría es que se le ocurren mucho, que cada vez va a ser más difícil que un hilo de Twitter sorprenda, un hilo de ficción. Entonces, que se lo planteen como un verdadero proyecto creativo transmedia, no como voy a hacer un hilo de Twitter y ya está.
que piensen todas las posibilidades que tiene Twitter, porque a veces pensamos que es encadenar textos unos con otros y no. De hecho, yo en el primer hilo del asesinato lo tenía muy claro. Yo quería interactuar con cuentas secundarias creadas por mí también, meter vídeo, meter foto, meter audio, meter todo lo que puedas que pueda enriquecer el relato y hacerlo diferente de un hilo normal. Va a beneficiar y lo van a valorar el jurado. Entonces, que espero que me inviten a ser jurado, no lo sé, pero bueno. Seguro que sí. Sí, Modesto, muchas gracias. A ti. Mucha suerte. Muchas gracias.